Saludos. En esta media hora que se base, estaremos felicitando y hablando de un extraño estudio sobre Punta Cana, de pollos e intereses, de algunos errores de prensa, de hasta dónde aguantará el cubano, de otra medida inconstitucional, de muy pronto cruceros en Barahona, del futuro de la Barrick, del pago de intereses sin abono al capital, del vicio de opinar y de varios temas más. Así que comencemos. La manipulación de la noticia, esa es una costumbre vieja en muchos medios de prensa, ¿no? Y esa manipulación le ha proporcionado riqueza a mucha gente que se pinta de honorable en la función periodística, cuando en el fondo es otra cosa. Lo mismo ocurre con ciertas empresas que se dedican a hacer encuestas. Y por eso es que yo digo que hay que aprender a leerlas, tanto las noticias como las encuestas, con pinzas, para saber qué usted coge y qué dejar, y dónde hay contradicciones y cosas que son manipulaciones. Por ejemplo, no sé si este es el caso, pero me chocó y leí con cierta suspicacia un informe recientemente publicado por una entidad cuyo nombre desconocía y que se llama Radical Storage. Se trata de un estudio, o más bien una encuesta, donde supuestamente Punta Cana aparece ocupando el tercer lugar entre las ciudades más decepcionantes del mundo para los turistas. Fue un estudio sobre el llamado síndrome de París. ¿Qué es el síndrome de París? El síndrome de París se trata de la profunda frustración que sienten algunos viajeros cuando un destino no cumple con las expectativas creadas a través de la publicidad y a través de las redes sociales. Esa frustración que dio origen al nombre de síndrome de París fue documentada por primera vez entre turistas japoneses que visitaban París, y desde entonces ha sido usada como metáfora para calificar otras ciudades que no cumplen con lo prometido. Dice el reportaje sobre el estudio Radical Storage que pese a ser un símbolo del turismo dominicano, los resultados reflejan una brecha entre la promesa publicitaria y la experiencia real vivida por muchos visitantes. Caramba. Digo, a mí me chocó esto porque no importa a qué lugar del mundo yo he llegado, lo que he escuchado sobre Punta Cana, cuando digo que procedo de República Dominicana, mucha gente en muchos sitios se queda en República Dominicana, no saben ni dónde queda, pero entonces le digo Punta Cana, entonces, ahí sí saben. Y cuantas veces digo eso, lo que oigo son elogios para los hoteles, para el servicio,
para la amabilidad de la gente. Eso es esencial, vital, eso es lo principal. Entonces, como me causó este impacto y me causó extrañeza, entonces yo dije, déjame coger la pinza. Déjame ver un poco más de este estudio de Radical Storage. Bueno, el estudio, basado en 97.409 reseñas de viajeros en 100 destinos turísticos, reveló que un 11.9% de las opiniones sobre Punta Cana contienen comentarios negativos. Bueno, un 11.9, un 12. A mí no me parece algo tan representativo para hacer una calificación. Pero bueno, sigamos. Según el informe, esta localidad dominicana, reconocida por su atractivo como destino de playa en el Caribe, fue superada en nivel de decepción solo por Cancún, con un 14.2%. Y Antalya, yo no sé dónde queda eso, con un 12.2%. Primera vez en mi vida que oigo ese sitio, Antalya. Los términos más frecuentes en las críticas sobre Punta Cana incluyeron palabras como rude, grosero en inglés, lo que sugiere una percepción negativa del servicio al cliente. ¿Cómo? Grosero el personal de los hoteles de Punta Cana. Pero si todo lo contrario, la simpatía y la amabilidad del dominicano es una de las más valoradas cualidades, porque comida, playa, sol y buenas habitaciones las hay en muchísimos otros sitios. Y un 12% de supuestas opiniones negativas son suficientes para hacer una publicación con un titular diciendo Punta Cana, entre las 3 ciudades turísticas más decepcionantes del mundo. Búsquenme otros fallos, que quizás los habrá, como en todas partes, porque, pero por ahí no es. Por ahí no es. En un momento comenzamos con las felicitaciones. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día.
A principios de esta semana pasada, apareció en la prensa publicado un comunicado firmado por una llamada Unión Nacional de Importadores de Alimentos, UNIDA, que consiste en un mensaje dirigido al presidente de la República pegando el grito, porque según el comunicado, el Ministerio de Agricultura desde el mes de febrero pasado ha suspendido de manera abrupta e injustificada, cito, según sus propias palabras, la aprobación de los permisos de importación, a través de la ventanilla única de comercio exterior, importación de pollo congelado y sus partes, entre otras cosas, pedazos de puerco y cosas de esas. Pero ocurre que ese mismo día, en otra área de los mismos diarios, aparece un comunicado de la Asociación Dominicana de Avicultura, ADA, en el que están ofertando al mercado 5 millones de pollos disponibles para entrega inmediata. Entonces esto me llevó a deducir que probablemente la medida de Agricultura de suspender esa importación esté buscando la protección del productor criollo de pollos. Aunque dicen los importadores en su comunicado que mientras su asociación enfrenta ese impedimento, hay otros actores que continúan realizando importaciones de pollos y partes con normalidad. A propósito del tema, el ministro de Agricultura habló, pues tenía que hablar, porque con esto por un lado una cosa y por el otro otra, y el ministro dijo que hay importadores que traen pollos y partes sin contar con el permiso correspondiente, cosa que me parece extraña, pero me lleva a sospechar que estos importadores que tienen varios furgones refrigerados en los muelles ahí parados, llenos de pedazos de pollo y muslo y de todo, y piezas de cerdo, parece que se atrevieron a importarlos contando con que alguien les conseguiría el permiso después que ya estuviera la mercancía en los muelles. Digo yo, porque de otra forma no se comprende que nadie se atreva a jugársela, metiendo unos cuartos largos en eso, a sabiendas de que sin el permiso no se puede importar. Aquí desde hace muchos años, los permisos de importación de ese tipo de cosas y de granos, arroz y todo, han sido patrimonio de jeques políticos en el poder. Y el nombre del que mueve esos hilos desde el año 2020 no es secreto para nadie. Así que, señores importadores que están pagando caro por estadías refrigeradas en los muelles de esos furgones refrigerados, pero miren, vayan donde ustedes saben que tienen que ir si quieren resolver lo suyo, ¿ok? Los medios de comunicación deben tener expertos en el manejo de la redacción para no meter la pata. Como ocurrió a principios de la Semana Santa, cuando Vinicito Castillo, en su cuenta de X, publicó una sugerencia al empresario Antonio Espaillat, dueño de la discoteca Jet Set, para que por voluntad propia se presentara al Ministerio Público
y se pusiera a disposición de la investigación. Sin embargo, varios medios interpretaron eso como les vino en ganas y publicaron entonces esa sugerencia de Vinicito diciendo que Vinicito había aconsejado al empresario Espaillat que se entregara voluntariamente por la importancia de colaborar con las autoridades ante una situación de la magnitud que fue lo acontecido. Vinicito nunca dijo eso. Él sugirió presentarse voluntariamente, no entregarse, porque no se entrega a la justicia quien no está siendo requerido. Y el señor Espaillat no había sido requerido. Creo que todavía. De todos modos, quizás siguiendo la recomendación de Vinicito, el señor Espaillat envió una carta a la Procuraduría poniéndose a disposición de la justicia. Pero lo que quiero decir es que hay que tener ojo con esas redacciones para no poner huevos cuadrados. Y a propósito del tema ese, del jet set, son muchos los que me han preguntado por qué yo no he opinado sobre eso en este programa. Y yo les digo que no lo haré hasta ver los resultados de la investigación técnica. Luego hablamos, ¿ok? En la medida que pasa el tiempo y más penurias conoce uno sobre lo que se vive en Cuba, caramba, uno no deja de preguntarse hacia dónde irá a parar ese país con tantos y tantos problemas acumulados, uno tras otro. ¿Y qué tanto más puede aguantar ese pueblo sin rebelarse? Un pueblo como ese. Ahora el gobierno ha comunicado a las empresas extranjeras que no van a poder repatriar las divisas que tienen en cuentas bancarias y que solo pueden usar esos fondos para operaciones dentro del país. Óigame usted, imagínese usted el caso de empresas como los hoteles, que en Cuba la mayoría fueron construidos y son operados por licencias internacionales, básicamente españolas, que deben pagar los llamados royalties o derechos de licencia a sus empresas matrices, porque de eso se trata, ¿no? ¿Tendrán que cerrar y venderle al gobierno los hoteles o hay una excepción con los hoteles para esto? Pero además es que esa medida envía un mensaje que bloquea a cualquier intento de otras empresas internacionales de querer establecerse en la isla fidelista. Y entonces todo esto lleva a los que queremos a Cuba preguntarnos, caramba, ¿hasta dónde ese pueblo podrá soportar tanta amargura? Ah, pero eso sí, no habrá luz, no habrá agua, no hay casi comida, pero hay un equipo de fútbol transgénero. Para eso no hay comunismo. Felicitaciones al ministro de Trabajo, don Eddie Olivares, porque aún a sabiendas de que él es un experimentado abogado, bueno, el hombre se disparó con el populismo de decir que el gobierno dispone un aumento salarial
de 30% a las empleadas domésticas, cuando él sabe que esa es una medida inconstitucional, porque la Constitución establece que ninguna resolución está por encima de una ley. Además, ya en el año 2022 intentaron lo mismo. ¿Y qué pasó? Que el Tribunal Constitucional declaró la medida como inconstitucional y la tiró para atrás. Cuando el gobierno intentó establecer condiciones obligatorias como la contratación formal de las trabajadoras del hogar y un horario máximo de trabajo de 8 horas diarias. Por eso me extrañó que Eddie Olivares se prestara para esta jugada populista, porque de otro modo no se puede calificar. Y lo extraño porque Eddie Olivares es un abogado experimentado y serio. Felicitaciones al Ministerio de Turismo por haber iniciado la construcción de la terminal para cruceros de Barahona, con una inversión de más de 700 millones de pesos. Esa es una inversión que me parece que va a dar sus frutos, porque ya era tiempo de que Barahona, ese punto importantísimo para el crecimiento de un tipo de turismo más allá de lo convencional, tuviera donde recibir los cruceros que andan rondando por el área del Caribe, y mucho más ahora que se le están escapando a Haití por la situación que hay allá, y están yendo más a Pedernales, etcétera, ¿no? Se dijo que junto con la terminal se van a construir 35 locales comerciales y áreas recreativas, también restaurantes, algo así como lo que se hizo en Pedernales. Señores, Barahona tiene mucho que ofrecer, ¿eh? Y lo único que hace falta es que lleguen visitantes, que en principio eso será lo que va a recibir, visitantes de los barcos, porque turismo ya es otra cosa que requiere instalaciones hoteleras. Pero lo de los barcos, los que llegan en barco y se desmontan por 5 o 6 horas, son visitantes, no se pueden contar como turistas. La idea de construir la terminal para cruceros a mí me parece excelente. Y ahora veremos cuándo estará lista y comenzarán las operaciones ahí y las gestiones que se harán para traer los barcos de pasadía y mostrarle la mayoría de los microclimas de Barahona, que es uno maravilloso. Playa aquí, de momento aquí arriba tiene frío a 5 minutos, a 10 minutos. Fantástico. Esperemos a ver. El gobierno, a través de Medio Ambiente y de cuáles sean los organismos oficiales que tienen que ver con minería, tiene que poner la cosa bien clara con relación a la Barrick Gold y con la construcción de la presa esa de Cola, para evitar lo que ocurrió hace pocos días, cuando supuestamente, por mandato de la Barrick, se comenzó a derribar árboles en la zona donde nace el río Naranjo, en la provincia de Sánchez Ramírez, y varios comunitarios, acompañados como siempre de un cura, detuvieron la labor que se supone sea necesaria para poder trabajar lo de la presa de Cola, sin la cual la minera no podrá continuar operando. Digo, yo no tengo nada que ver con esa empresa,
ni soy bocina apagada, ni cosa parecida. Pero dudo mucho que la Barrick haya decidido derribar árboles sin tener la autorización correspondiente. En cuyo caso, si el gobierno autorizó, tiene que responder protegiendo el acuerdo con la minera o retirando la autorización para construir la famosa presa de Cola. Pero con eso ya se va a decretar la expulsión de la Barrick del país. Ahora queda una pregunta. Bajo las circunstancias económicas mundiales actuales, con la deuda que tenemos, con el precio del oro donde está, ¿podemos nosotros prescindir de esos ingresos? Lo dejo ahí. La semana anterior a Semana Santa, el informe del Centro Regional de Estudios Económicos Sostenibles, el CRES, trajo un análisis que no fue ninguna revelación, porque creo que es un tema que esa entidad y muchos economistas del patio lo han tratado y vuelto a tratar cada vez que el país sigue aumentando sus deudas y bajando sus ingresos. Decía el informe que de acuerdo con datos de la Ley de Presupuesto General del Estado de 2025, el 28.8% de los ingresos tributarios, o sea, casi un 29%, se utilizarán para pagar intereses de la deuda pública. O sea, de cada 100 pesos que el Estado recaude en impuestos, casi 29 se van a destinar únicamente al pago de intereses, sin reducir el capital de la deuda. Oiga bien, sin abonar nada al capital. Esa dinámica surge de un gasto público que excede los ingresos, generando déficits que se cubren con deuda. A medida que la deuda crezca, también lo hacen los pagos por intereses que absorben una proporción cada vez mayor de los ingresos tributarios. ¿Cómo se puede romper ese ciclo? Controlando el gasto, limitando el endeudamiento y avanzar hacia un sistema tributario más simple que no frene la producción ni incentive la evasión. ¿Estamos en camino de soluciones o seguimos comodito cogiendo mientras nos presten? Semana pasada fueron 275 millones de dólares más. En un momento volvemos, falta alguito. Forma tu cuerpo, el secreto para estar en forma. Felicitaciones al expresidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, por su conflictiva y contrastante opinión dada a la prensa sobre las causas del colapso del techo de la discoteca Jet Set. Dijo este experto que posiblemente el derrumbe ocurrió
por la cantidad de años de construcción de la edificación. Bueno, pero si por eso fuera, todos los edificios de la feria se hubieran caído, porque los edificios de la feria fueron construidos en el 54, 1954. Bueno. El ingeniero fue a la zona cero y allí dio una rueda de prensa y dijo que a través de las imágenes que circulan en las redes se pudo observar cargas en el techo y en algunas secciones del establecimiento, así como algunos finos uno encima de otros. Ok, pero después de decir esto, añadió que esas imágenes no son suficientes para decir que fue esto o aquello lo que provocó el colapso, sino que eso corresponde a las instituciones que van a hacer el estudio a cargo de los peritos que van a determinar la causa real del derrumbe. Entonces, vean acá, 0 mata 0, sumando y restando, 0 mata 0. Entonces él no dijo nada. Él pudo haberse ahorrado todas las declaraciones porque sí, yo creo que pero puede ser que no, pero entonces hay que ver porque no, pero no tampoco. Anda para el carajo. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima.